Comenzaremos el estudio de funciones exponenciales y funciones logarítmicas, capitalizando el estudio del comportamiento de dos funciones, a saber, una función polinómica, que es la función x cuadrada, y una función radical, que es la raíz cuadrada de x. Consideraremos además la recta y igual a x y vamos a observar lo siguiente. Tomemos un punto sobre la recta y igual a x y construyamos la recta perpendicular que pasa por este punto. Observemos que esta recta intersecta a la gráfica de x cuadrada y a la gráfica de la raíz cuadrada de x en dos puntos, en el punto Q y en el punto R. Observemos además que si calculamos las distancias, tenemos que la distancia de P a Q es 0.17 y la distancia de R a P es 0.17. Este comportamiento se conserva para cualquier punto que tengamos sobre la recta y igual a x. Observemos, por ejemplo, si recorremos el punto, tengo este punto sobre la raíz cuadrada de x, tengo este punto sobre x cuadrada y la distancia de P a Q es igual a la distancia de P a R. Esto se mantiene, como les digo, para cualquier punto. Para cualquier punto. Observen, por ejemplo, me acerco yo al 0, 0, entonces la distancia de P a R y de P a Q es igual. Y lo podemos hacer para cualquier punto sobre la recta y igual a x. Para cualquier punto sobre la recta y igual a x, tenemos que la distancia de P a Q y de P a R se conserva. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que la gráfica de la función polinómica x cuadrada y la gráfica de la función radical raíz cuadrada de x son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Entonces, la gráfica de c de x y de r de x son simétricas con respecto a la recta y igual a x para valores positivos de x. Es muy importante aquí hacer notar que es para valores positivos de x, puesto que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Observemos adicionalmente que si, por ejemplo, elevamos un número al cuadrado y después le sacamos su raíz cuadrada, lo que obtenemos es el número original. Y viceversa, que si primero le sacamos la raíz cuadrada a un número positivo y después lo elevamos al cuadrado, obtenemos el número original. Esto en matemáticas se resume diciendo que la función c de x y la función r de x son mutuamente inversas. Desde el punto de vista operativo, esto quiere decir que el cuadrado deshace la raíz cuadrada y que la raíz cuadrada deshace el cuadrado. Entonces, tenemos
la relación inversa de las funciones r de x igual a la raíz cuadrada de x y c de x igual a x al cuadrado. Como ya hemos dicho, si nosotros elevamos primero un número al cuadrado y después le sacamos la raíz cuadrada, entonces obtenemos el valor original. Por ejemplo, si elevamos 5 al cuadrado, que es 25, y después le sacamos su raíz cuadrada, obtenemos 5. De la misma manera, si primero sacamos la raíz cuadrada de un número positivo, esto es muy importante que el número sea positivo, y después lo elevamos al cuadrado, entonces obtendremos el valor original, que es x. Por ejemplo, si nosotros elevamos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, entonces obtenemos el número 2. Este es precisamente lo que nos va a dar la pauta para construir tanto nuestras funciones exponenciales como nuestras funciones logarítmicas. Tenemos lo siguiente. En la función c de x igual a x cuadrada, lo que varía es la base y tiene sentido para toda x. Observen aquí, si yo tengo el polinomio x cuadrada, pues tiene sentido para todo valor de x. Como ya vimos, su inversa es r de x igual a la raíz cuadrada de x cuando x es un número positivo. Evidentemente estas funciones no son inversas si la x es negativa, porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, observen, tenemos la función c de x igual a x cuadrada. Aquí, como ya dijimos, lo que varía es la base y el exponente permanece constante. Entonces, aquí viene lo interesante. Si invertimos los papeles y consideramos la regla de correspondencia e de x igual a 2 a la x, donde lo que varía es el exponente, observen la diferencia. Tengo aquí 2 a la x y aquí tengo x cuadrada. Entonces, en principio yo estoy pensando en una regla de correspondencia que es esta que está aquí. Piensen, por ejemplo, en si yo considero una persona que llega a tomar café, invita a 2 personas y estas 2 personas invitan a otras 2 personas y así sucesivamente. Después de 64 pasos, habrá 2 a las 64 personas tomando café. No creo que haya algún lugar que pueda servir esa cantidad de café. Entonces, otra vez, tengo que en la función c de x igual a x cuadrada, lo que varía es la x, y invirtiendo el papel, es decir, que lo que va a variar ahora es el exponente, y lo que va a permanecer fija es la base. Yo quisiera saber si, como en el caso de las funciones r de x, raíz cuadrada de x y x cuadrada, para esta función e de x, existe una función L de x que sea su inversa, en el mismo sentido de que lo son R de x y C de x. Es decir, que si yo obtengo el valor de E de x, existe una función que al aplicarla me devuelve el valor x. Y viceversa, que si cuando esta función es dada y le aplico E de x, entonces eso me devuelve al valor de x. Entonces esa sería nuestra primera pregunta y es lo que nos permite establecer la relación entre lo que vamos a llamar una función exponencial y una función logarítmica. La segunda pregunta es si e de x tiene sentido para cuando yo pongo como base cualquier número a. ¿Sí? Si puedo poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, un número negativo, un número fraccionario y así sucesivamente. Entonces, la labor principal del estudio de las funciones exponenciales y funciones logarítmicas
es responder a estas dos preguntas utilizando otra vez el hecho de que hemos visto que la gráfica de la función raíz cuadrada de x y la gráfica de la función c de x igual a x al cuadrada son simétricas con respecto a la recta y igual a x. ¿Qué quiere decir que sean simétricas? Que siempre que yo me tomo un punto sobre la gráfica de una de ellas, automáticamente puedo encontrar otro punto sobre la gráfica de la otra que esté exactamente a la misma distancia del punto que está sobre la recta que es perpendicular a la recta y igual a x. Y eso es precisamente el motivo de nuestros siguientes estudios con respecto a funciones que tengan este tipo de propiedades. Gracias.